Módulo 4: Psicología y comunicación aplicada a la venta. Aspectos psicológicos que operan en la decisión de compra. Cuando hablamos de psicología del consumidor nos referimos a los elementos de la psique que tienen que ver con las razones por las cuales un individuo decide adquirir cierto producto o servicio. Motivación. La percepción. El aprendizaje. Actitudes y creencias. Compra por impulsos. Psicología del cliente como consumidor. La psicología del consumidor trata sobre el surgimiento de las necesidades de compra y los factores psicológicos y ambientales relacionados. Los aspectos claves en el análisis de la conducta de consumo son los siguientes. Aspectos personales, son las características que nos diferencian a unos de otros y nos hacen únicos. Componentes cognitivos, son las ideas y pensamientos mediante los que operamos. Elementos conductuales, la conducta del consumidor es estudiada para poder delinear la estrategia de acercamiento de una marca a los potenciales compradores. Aspectos sociales, esta rama investigan pautas sociológicas para encontrar estrategias de marketing, a partir de la comprensión de determinados comportamientos. Aspectos emocionales, son analizados para determinar qué sentimientos genera o debe generar un producto. Modelos empleados en la psicología del consumidor. La psicología del consumidor se especializa en aspectos pertenecientes a diferentes áreas, como por ejemplo el marketing, la economía y la sociología. Te mostramos algunos de los modelos explicativos empleados. Teoría de campo plantea que el consumo depende del entorno en el que se encuentre la persona a la hora de comprar. Modelo del aprendizaje: los impulsos, los estímulos y las reacciones. Estos elementos son los que intervienen a la hora de que una persona compre algo. Campo sociológico sugiere que compramos según nuestra cultura y grupos a los que pertenecemos. Teoría económica, sostiene que se compra lo que resulte más rentable y se valora el beneficio que la compra traerá consigo. Modelo basado en el psicoanálisis. Defiende que compramos según nuestra moral, instintos y aspectos conscientes e inconscientes. Comunicación. La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Según esto, se puede clasificar la comunicación dentro de dos grandes grupos, verbal y no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Es el proceso mediante el cual dos o más personas comparten información a través de las palabras. ¿Qué es la comunicación no verbal? Hace referencia a los procesos de comunicación mediante otros recursos que no incluya las palabras verbales, como la expresión corporal, los gestos con la cara, etc. Técnicas de la comunicación no verbal. La comunicación en el mundo de las ventas lo es todo, ya que es mediante este medio se logra hacer efectiva una venta, o incluso un cliente descarta hacerla. Proxemia, se entiende como la distancia que se toma hacia los demás, en este caso, en la comunicación. Existen 4 tipos de proxemia: íntima, nuestro cuerpo; personal, la distancia de nuestros brazos estirados; social, el doble de nuestro espacio personal, no obstante, dependerá de la confianza con el entorno social; pública, distancia de 4 metros en adelante, se usa ante desconocidos o contextos no familiares, en general. Técnicas de la comunicación no verbal. Proxemia, se entiende como la distancia que se toma hacia los demás, en este caso, en la comunicación. Kinesia, son los movimientos, las posturas o los gestos que matizan el significado de las palabras. Técnicas de la comunicación verbal. Ritmo, se enfoca en la velocidad con la que se habla, muy rápido o lento. Tono, evalúa qué tan cambiante es el tono de voz a lo largo de una conversación o explicación. Volumen, la voz debe proyectarse según el lugar en el que se encuentren las personas con las que se están comunicando. Silencios, es tan importante como las palabras, ya que genera espacios de reflexión, escucha y tranquilidad. ¿Qué es la persuasión? Se entiende como persuasión el proceso mediante el cual se emplean mensajes a los cuales se dota de argumentos que los apoyen, con el propósito de cambiar la actitud de una persona, provocando que haga, crea u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. Elementos de la persuasión. Emisor, es quien da la información, y es quien recae particularmente la habilidad de persuasión. Receptor, se refiere a quien recibe el mensaje.
Mensaje, es uno de los elementos principales a la hora de persuadir a alguien, es el propio mensaje en sí. Gracias por su atención.